relevamiento últimamente porque apareció en la foto que nos había adelantado la semana pasada Pablo Moyano desde Japón, que su padre iba a estar con Cristina en el acto en Cañuelas de Esmata con Ricardo Piñanelli, y efectivamente así ocurrió, y ahí aparecía Hugo Moyano, Cristina Kirchner y Vanessa Siley al lado con Ricardo Piñanelli. Menos mal que no lo tenía al lado de Ricardo Piñanelli porque mide como 2 metros y Vanessa Siley no es tan grandota. Así que tengo el gusto de saludarla. Diputada, ¿cómo le va? Jorge Chamorro la saluda. ¿Cómo anda? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Vanessa. Sí, muy lo bien. tuve al lado de Ricardo Piñanelli. Sí, tenés razón. No en esa foto, pero sí en 2 oportunidades, que una fue en otro acto que se hizo en Cañuelas en el año 2017, con Jorge Tayana, que Sí. fuimos nosotros dos, Jorge y yo, y también cuando fue el acto, esta última vez, porque esa foto que circuló es de la reunión previa al acto, Claro. pero después fuimos efectivamente, en realidad no es un acto, sino que fue una capacitación para delegados y delegadas del ESMATA, que preparó el sindicato con Julián Domínguez para hacer en lo que son toda la provincia de Buenos Aires, todas las circunscripciones de la provincia de Buenos Aires, una capacitación que fusiona y que intenta, digamos, explicar el Laudato Si y la doctrina peronista, y que el primer capítulo de esa capacitación es política internacional. Que habló por Cristina. eso fue invitada, fue invitada a Cristina Fernández de Kirchner para iniciar ese curso de formación política para delegados sindicales. Bueno, realmente fue muy importante porque dentro de los análisis que hace Cristina como estadista y con la experiencia que tiene, y creo que también poniendo siempre algo muy relevante, algo que decía Perón, ¿no? Para conocer la política, primero hay que leer la sección de internacionales de los diarios, muchas veces, y después ir a la sección de nacionales, porque la verdadera política a veces es la política internacional, ¿no? Y obviamente el contexto internacional es donde el poder financiero, que es transnacional, que no depende de un país en concreto, sino que fluctúa por todos los países y muchas veces domina el curso de esos países, está encontrando un freno en las principales potencias del mundo que han vuelto al proteccionismo nacional, han vuelto a cerrar los estados. Así pasó en Inglaterra con el Brexit, así pasó en Estados Unidos con la política que está llevando adelante Trump, y así sucede desde siempre en China, por ejemplo. Y esa discusión mundial, ¿qué pasa con Argentina en esa discusión mundial? Y efectivamente Argentina no se está comportando de una manera de frente a ese capital transnacional que necesita radicarse o en paraísos fiscales o en países que liberen el mercado financiero, que es lo que está haciendo Argentina, esa Argentina que propone Macri se inserta en este mundo desprotegiendo tanto sus recursos naturales como su mercado interno. Entonces, bueno, y así cae la industria, y así está pasando todo lo que está pasando. Creo que así nos llevó Macri a la situación a la cual nos encontramos hoy, y este es un análisis que hizo la compañera Cristina en ese acto. O sea, resumiendo, Macri estaría a contramano de lo que está haciendo el mundo en general. De lo que están haciendo las principales potencias del mundo en este momento. Claro. Porque, bueno, efectivamente un poco ya lo conté, ¿no? Sí, está claro, sí. Y coincidimos. Ahora, ¿qué lectura de esa foto que es un hito por la relación que había entre Hugo Moyano y Cristina? ¿Qué lectura política hay que hacer para nuestros oyentes? Alguien que estuvo allí, que está militando seriamente. ¿Qué lectura vos como diputada nacional de Unidad Ciudadana le haces a nuestros oyentes de qué significa el acercamiento entre Hugo Moyano, Cristina y Piñanelli? Bueno, primero una lectura fundamental. Los dos dirigentes de peso, que también estaba el compañero Omar Plaín, del sindicato de Canillitas, Omar Plaín. Pero quien fuera diputado nacional también, por el Frente para la Victoria, y un compañero de nuestra fuerza política, esos dirigentes que estaban ahí también son dirigentes del movimiento obrero, ¿no? Y eso hay que remarcarlo y resaltarlo.
precisamente y principalmente el ESMATA, el sindicato de los mecánicos, cuya principal actividad es la construcción de automóviles, para decirlo de alguna manera, porque también las concesionarias están encuadradas en el convenio de ESMATA, pero la principal actividad son las automotrices de la Argentina, que están en una enorme crisis económica, que realmente ya prácticamente en los informes que se pueden leer de la organización sindical, hay autos que han dejado de fabricarse en la Argentina para importarse directamente desde el Brasil, por ejemplo. Por ejemplo, el Goldtren Volkswagen, para dar un ejemplo de un auto que se puede comprar la clase media, o se podía comprar la clase media hace 2 años y medio atrás. Y primero eso, sindicatos de la industria. Cristina decide también hacer un encuentro con compañeros de sindicatos de la industria que son los más golpeados. Y el reencuentro con Hugo Moyano, que tiene que ver un poco con una voluntad que es la voluntad de trabajar en unidad y anteponer la defensa de los argentinos por sobre las cuestiones personales, ¿no? Me parece que eso es el principal mensaje. ¿Esto es la idea de confluir hacia un peronismo unido o esto ya es más difícil hablando de un panperonismo? Y yo creo que hay que unir a todos aquellos, y esto no es algo solamente que lo crea yo, sino que lo pregonamos, lo demostramos y expresamente también lo dijo la compañera. Hay que unir a todos aquellos que tengan vocación democrática, porque estamos viviendo en una situación bastante crítica para las instituciones de la democracia argentina. Lo que está sucediendo en nuestro país y viene sucediendo desde que Mauricio Macri asumió y en el mes de enero designó a 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, desde ese primer acto administrativo, para decirlo como lo dicen los abogados, hasta la fecha sistemáticamente ha habido una violación a las normas institucionales de la democracia en la República Argentina. Dicho esto, por ejemplo, hoy va a haber una votación trascendental que nadie puede esquivar en el Senado de la Nación sin dictamen de comisión, por ejemplo. Nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido que se vaya al recinto a votar sin dictamen de comisión. Puede parecer una cuestión meramente burocrática, pero no lo es. Las comisiones están creadas para dictaminar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en el Congreso de la Nación. Y como Cambiemos gobierna como quieren las instituciones y no le importan las normas, hoy tenemos una votación histórica y independientemente de cómo se resuelva, obviamente que yo estoy de acuerdo con la interrupción voluntaria de embarazo sin dictamen de comisión. Ejemplos de violaciones a las normas hay todos los días y bueno, me parece que también hay que pensar en todos aquellos que tengan vocación efectivamente democrática para unirnos. No alcanza ni siquiera solamente con el peronismo. Como secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, ¿cómo estás observando? A nosotros nos está preocupando el tema del debido proceso, que parece que está bastante deshilachado, con algunas actitudes del juez Bonadío, con algunas sentencias que marcan hechos inéditos. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que lamentablemente hoy no está ni siguiendo un proceso judicial ni juzgando a la justicia o al Poder Judicial. Lo está haciendo la televisión. Entonces, solamente basta con la existencia de una denuncia para que te sentencien una y mil veces, y mil veces, y mil veces repetidas, muchas veces repetidos por muchos canales, por muchos diarios y por muchas radios, los medios de comunicación corporativos. Y entonces, de repente ya cuando el juez le toque fallar, o cuando la cosa llegue a tribunal oral, si es que llega, o la resolución final que tome, o el dictamen del fiscal, o si va a procesar, se va a procesar a un imputado o no se va a procesar a un imputado, ya no le importa a la sociedad. Porque la causa del proceso judicial se dio en otro lugar y se resolvió en base a una condena comunicacional mediática de las grandes medios de comunicación. Y eso es un enorme problema. Es un enorme problema que tiene una raíz, yo creería que es una raíz cultural, pero que también se ha estructurado así de manera intencionada, que es que la gente realmente desconoce el funcionamiento del Poder Judicial en la Argentina. Y desconoce el funcionamiento del Poder Judicial y desconoce la cara y el apellido de los jueces, cómo viven los jueces, qué patrimonio tienen.
a quienes les han respondido históricamente. ¿En qué época de la historia han sido designados los jueces? ¿No? También eso hay que preguntarse. ¿De dónde? ¿Qué eran los jueces de la servilleta? En la lista dentro de la cual se encuentra Bonadío, por ejemplo. Bueno, ese oscurantismo con el que goza, para decirlo de una manera triste, si querés, te lo dice alguien que es una trabajadora judicial también, el oscurantismo con el que ha gozado el Poder Judicial le ha permitido que en su interior aniden intereses que no son los intereses del pueblo, al cual debe responder, ya que el pueblo, a través de los impuestos, es quien le paga el salario, nos paga los salarios. O sea, yo siempre digo que nuestro único jefe, como trabajadora judicial, es el pueblo, porque entonces hay que servir al pueblo. Somos empleados públicos, en definitiva. Y esto no está sucediendo con algunos magistrados que responden a intereses que son intereses a veces non santos, que son intereses de la clase económica, de la clase social que maneja la economía de nuestro país, que maneja el poder económico real, y muchas veces con relaciones con servicios de inteligencia. Y bueno, hasta se ha descubierto en este país que a los jueces les pagaban viajes al exterior ciertas empresas como Clarín, por ejemplo. Ah, ¿sí? Entonces, bueno, sí. Entonces, también esto hay que considerarlo como parte de un problema que está sucediendo en América Latina, no solamente en Argentina. El lawfare, que así se llama, guerra jurídica, es una característica que viene operando de manera sistemática para, entre combinación con los medios de comunicación y ciertos jueces que responden a intereses, vamos a decirlo así, de un enclave transnacional, esos ciertos jueces con esos medios de comunicación, de esta manera que yo te acabo de decir, donde la condena es mediática y no es judicial, no es más un proceso, y violando y tensando el debido proceso, las garantías constitucionales, como vos bien mencionabas, persiguen a líderes populares. Y ahí tenemos muchos casos. El emblemático, creo yo, y al cual nos quiere llevar el poder concentrado en la Argentina, es el emblemático, es el caso de Lula en Brasil. Un expresidente de la nación, líder popular, con una intención de voto y una popularidad superior al 35%, lo cual lo coloca como el primer candidato presidenciable, con mayor intención de voto, que precisamente ciertos sectores, porque la verdad que a veces hay que decir la verdad, porque Temer, quien es, vamos a decir, el presidente de facto del Brasil, es un eslabón de una cadena mucho más poderosa que el mismísimo Temer. Es mucho más poderosa que el mismísimo Temer y que tiene que ver con el poder económico real, financiero, ese que fluctúa entre nación y nación, que tiene que ver con este análisis internacional que hicimos primero, ¿no? Que en esta entrevista empezamos justamente hablando de la política internacional. Bueno, Temer es uno más, pero en realidad Lula podría volver a cambiar el rumbo del Brasil. Podría volver a cambiar el rumbo del Brasil y no lo quieren dejar presentarse como candidato presidencial. Y la gente no quiere votar. Ustedes en Unidad Ciudadana juegan con la hipótesis esta de que se repita lo de Lula con Cristina Fernández el año que viene, si realmente tiene posibilidad de ganar la elección. No, yo creo que yo hago un análisis en torno a hechos que sucedieron, y creo que un caso emblemático del lawfare, un caso emblemático de este ataque jurídico a los líderes populares es el Brasil. En Argentina puede o no puede suceder lo que sucedió en Brasil, y yo creo que depende de muchísimos factores. También el pueblo argentino tiene su idiosincrasia. Nosotros, argentinos y argentinas, somos... El otro día leí un portal chileno que decía, en Argentina te cortan la luz y cortan la calle. Y bueno, fue un poco parte de nuestro ADN como sociedad, que a mí me llena de orgullo igual eso. Que es que nosotros acá tenemos sana costumbre de defender nuestros derechos también, y de reclamar por nuestros derechos. Y bueno, esa
esa de las cosas lindas que tiene nuestro país y la cultura y la idiosincrasia de los argentinos y argentinas, y que es una vocación profundamente democrática, defensora de los derechos humanos y que reclama por sus derechos. Es una sociedad que no se va a quedar callada ante las injusticias, y bueno, lo ha demostrado, por ejemplo, este año con grandes paros, con un paro rotundo, con grandes movilizaciones. Lo hemos demostrado en diciembre, lo han demostrado las y los y les adolescentes el 13 de junio. No, y hoy te digo, abrí el programa, Vanessa, contando la emoción que me producía ver abajo de la lluvia a las chicas militando allí desde temprano, en algunas carpas, en la calle, con sus ideas, algunas de las celestes también, pero quiero decir, esa idea de la militancia, el homenaje a la militancia, que significa comprometerse, pelear por las ideas, y eso verdaderamente, la militancia salva la democracia, sin ninguna duda. Sí, totalmente. Vanessa, coincido. Me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte esto. Dos cosas. Primero, si la unidad va a ser posible, o no sé cómo estás viendo cómo juegan Massa, Pichetto, Urtubey, si van a jugar en contra de esa unidad, si ustedes van a ir por su lado. ¿Cómo estás viendo eso? Mira, yo creo que la unidad siempre es posible. La unidad siempre es posible. Lo que siempre decimos es que nosotros entendemos que la unidad no puede ser solamente para ir a una elección. La unidad tiene que ser ahora. Ahora tiene que ser la unidad que se necesita para... o la unidad que se construyó para sacar una ley que frene el aumento de las tarifas, por ejemplo. Aunque el presidente de la Nación la vetó, claramente. Y tenemos ahora un 30% de aumento de luz, porque el presidente vetó una ley que se construyó con la unidad de la oposición. Bueno, yo creo que ese es el camino. El otro día... El día de ayer, en diputados, convocamos la oposición a una sesión especial para derogar los DNU de la asignación familiar, que Macri puso un techo quitó, digamos, para decirlo así, lo que es las asignaciones familiares especiales para zonas desfavorables de la República Argentina. Sí. Entonces a la Patagonia, donde en invierno hay 3 horas de luz, le bajó la asignación familiar a los niños y a las niñas, una cosa terrible. Y bueno, ahí convocamos a sesión especial para eso, y faltó una parte de la oposición, por eso no llegamos al quórum, por ejemplo. Entonces yo creo que la unidad es hoy. La unidad es hoy, con los hechos hoy. No podemos pensar solamente en una unidad que es electoral, porque la gente necesita una defensa de sus derechos y de la dirigencia política actuando con mucha responsabilidad, precisamente porque se están violando las instituciones de la democracia, y la política es democracia. La necesita hoy. La necesita hoy porque lo peor que nos puede pasar es que vuelva la gente a creer que son todos iguales y que la política no sirve y que los políticos no sirven, etcétera, etcétera. Claro. Que ya sucedió en nuestro país, ¿no? Bien, la última. Hablé con Federico Delgado recién, el fiscal me adelantó que en las próximas semanas llega la información de la delación premiada de Brasil después del acuerdo que se hizo. Él tiene una duda, espera que no se direccione capciosamente la información y que esto sirva realmente para avanzar a fondo, pero bueno, él mismo generó la duda de que ve que algunas cosas del debido proceso no se están respetando. El mismo Federico Delgado lo dijo. ¿Vos qué opinás de todo esto? ¿Qué puede pasar con Odebrecht y todo esto? Yo creo que tenemos dos problemas ahí. Primero, que la información sea pública, poder lograr Correcto. Que esa información sea pública, y segundo, tener lugar donde publicarla. ¿No? Sí. ¿Crees que en los grandes diarios va a costar? Y sí, los grandes diarios, La Nación, Clarín, algún portal virtual, los medios de comunicación que cuando uno va a un café ve que está puesto TN, etcétera, solamente ponen información que puede afectar a dirigentes sindicales que están peleando por los derechos de los trabajadores, o a Cristina Fernández de Kirchner como principal líder de la oposición, o a cualquier otro opositor que por ahí se atreve a ser contestatario con el gobierno. Y bueno, todo lo que perjudica a esos sectores aparece en la tele, todo lo que perjudica al gobierno no aparece en la tele. Bien,
Esperemos entonces. Vanessa, muchísimas gracias por habernos atendido, muy amable. No, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Bueno, Vanessa Siley es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, diputada nacional por Unidad Ciudadana, que recordamos estuvo el viernes pasado, cuando se reencontraron después de 7 años Hugo Moyano y Cristina Fernández, estuvo al lado de Hugo Moyano, Cristina Fernández, Vanessa Siley, Ricardo Piñanelli y uno de los gestores de todo esto, que fue con quien habló Luisa Balmaya el lunes pasado, Omar Plaini, del sindicato de la CGT de Canillitas.